En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Un honor estar con ustedes, gracias por la atención que cada noche nos dispensan y en las repeticiones siguientes. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Alexander Chacón. Alexander es promotor de la sociedad civil. En estos días me decía el amigo Hugo Arias que a él le choca cuando se habla de sociedad civil, porque él dice que sociedad civil somos todos. Excluyendo a los militares, incluso él me decía, bueno, que la familia de los militares son parte de la sociedad civil. En los tiempos nacientes del chavismo, en una oportunidad, creo que fue una colega periodista, le preguntó a Luis Miquilena, quien era uno de los protagonistas de la política en ese entonces, le preguntó algo sobre la sociedad civil y decía Luis Miquilena, ¿con qué se come eso? Claro, son dos posiciones distintas. El caso de Hugo Arias me dice que a él le choca porque considera que todos somos sociedad civil, y me imagino que en el caso de Luis Miquilena en aquel entonces le chocaría porque era como el único factor que le estaba haciendo oposición al gobierno en ese entonces, porque los partidos políticos o los representantes de los partidos políticos en ese entonces se callaron a todo lo que decía Hugo Chávez, a todo lo que decían los representantes del gobierno. Bienvenido, Alexander. Gracias. A Punto Fijo de Opinión, gracias por estar con nosotros. ¿Pudieras en primera instancia definirnos qué es la sociedad civil? ¿Con qué se come eso, como dijera Luis Miquilena? Lo voy a definir en términos digeribles, ¿verdad? La sociedad civil, apelar aquí a quiénes son sociedad civil. La sociedad civil son los empresarios, los sindicatos, las universidades, los gremios profesionales, las iglesias, los líderes comunitarios, los ONG y los partidos políticos. ¿Okay? O sea, que los partidos políticos también son parte de la sociedad civil. Sí. Tienes razón, Hugo Arias, entonces, en el sentido de que todos somos sociedad civil. Sí, tienes razón. Lo único es que yo, por lo menos particularmente, yo diferencio a la militancia de los partidos políticos propiamente de la sociedad civil. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de un partido político? Llegar al poder. ¿Cuál es el objetivo de la sociedad civil? Lograr los cambios sin necesidad de llegar al poder. Incide sobre el poder, pero no necesariamente tiene que llegar al poder. Aunque pudiese llegar al poder en determinado momento, si hay un vacío, ¿verdad?, del liderazgo dentro de los partidos políticos. Por eso es que hay que tener claro que los partidos políticos fueron creados y su objetivo principal es llegar al poder y desde el poder lograr los cambios que se requieren. Ese es su principal. Forma parte de la sociedad civil. Pero la sociedad civil, por ejemplo, vamos a hablarte de los sindicatos. Los sindicatos conversan, se reúnen, inciden, protestan ante un gobierno para poder conseguir mejoras, ¿verdad? Lograr sus beneficios. Lograr sus beneficios. Igual los gremios profesionales, igual los empresarios y así todos los demás. Y hay que hacer hincapié que el sistema político venezolano existen 9 actores, ¿verdad? Está la sociedad civil, como ya los mencionamos, que fueron los 8, ¿verdad? Los empresarios, los sindicatos, las universidades, los gremios profesionales, las iglesias, los líderes comunitarios, la ONG, los partidos políticos, y hay un actor adicional que son las Fuerzas Armadas Nacionales, que no son sociedad civil, pero sí fungen como actores políticos. Parece mentira, ¿no? Sí. Pero es así. Entonces, ¿qué sucede? En este momento en que el país necesita de una plataforma de transición, donde todos estemos incluidos, se necesita que todos esos actores se pongan de acuerdo, se reúnan para que puedan elaborar una plataforma que le permita al país catapultarse hacia el desarrollo, catapultarse nuevamente hacia la democracia, catapultarse hacia la recuperación de los derechos civiles y humanos.
para que todos estén de acuerdo y se pueda lograr el avance. Pero necesariamente la sociedad civil, para que sea como sea tal, sociedad civil debe estar organizada en algún sector, algún factor. Claro, necesariamente tienen que estar O organizadas. sea, yo solo no puedo decirme, yo soy sociedad civil, si estoy solo, no puedo decir eso. No. Tú eres un civil, un ciudadano civil, pero no estás organizado. Entonces, cuando, por ejemplo, hay quienes nos dicen, no, mira, es que a mí no me gusta involucrarme en política. Yo no quiero ser político porque la política es esto, es aquello, lo otro. Y dice, bueno, pero en el preciso momento en que tres vecinos se reúnen y se van a la alcaldía o a cualquier otra dependencia a lograr una solución de algo, ya allí estás haciendo política. No es política partidista, por supuesto, pero es una política ciudadana, ya está haciendo política. Entonces, ese tipo de cosas hay que diferenciarlas muy bien, porque pareciera que cuando se menciona la palabra política, se engloba todo como si fuera partido político, y no es militancia partidista, y es totalmente, son dos términos totalmente diferentes. Sí, aparte de eso, aquí en Venezuela hay no sé si un concepto un tanto errado de lo que es la política o lo que es o a quien hace ejercicio de la política. Por lo general, a todos los actores que están involucrados en la política como tal, se les tilda de corruptos, de sinvergüenzas, de ladrones, en fin. Pero la política en todo caso es el arte de gobernar, que tal vez en nuestro país y en varios países latinoamericanos o del mundo se ha prostituido un tanto o se ha manchado la política como tal, es una cosa, pero la política es el arte de gobernar, incluso la política es hermosa. ¿No? Y la política es inherente a la naturaleza humana, ¿verdad? Porque cuando tú en el núcleo, ¿cuál es el núcleo más pequeño de la sociedad? La familia. Y muchas veces en la familia tienen que hacer política, ¿no? Para poder negociar, para poder llegar a acuerdos, eso es política. Dentro de la misma familia hasta se tiene que realizar. Yo lo he dicho siempre, se lo he dicho varias veces al alcalde de Ceigoitieno, que debe ser muy gratificante para un político, especialmente del Ejecutivo, después de un tiempo pasado, después de haber sido político, que vaya con un nieto o con un hijo y decirle, hijo, esa obra fue hecha durante mi gestión. Debe ser muy gratificante para un político eso, ¿no? Claro. Haber sido parte de la construcción de un país, de un estado, de un municipio. Claro. Lo que pasa es que a veces exageramos, ¿no? Es verdad. Cuando un político, una persona que se lanza a una arena electoral y va apoyado por unos partidos políticos y gana, ¿verdad?, a través de los votos, en ese momento en que lo están juramentando, le están dando la autoridad, la persona, en términos correctos, debe quitarse la cachucha del partido o de los partidos que lo llevaron al poder y colocarse la del ciudadano, porque él ya no representa a un grupo de partidos, sino que representa a toda esa sociedad. A los que votaron por él, sí, y los que no votaron por él. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un gobernante realiza una obra, no debe llevar la firma de ese gobernante, ni del partido, no. Así es. Eso lo hizo el alcalde de un municipio tal, o el gobernador del estado tal, o el presidente del país tal, pero no debe llevar nombre y apellido. Sí, y muchas veces, muchos seguidores a veces de estos políticos, ejemplo, a los opositores al sistema le dicen, pero si te estás beneficiando con esto, pero eso no es ni del presidente ni de ese partido, eso es del país en todo caso, claro, o del estado o del municipio. Claro, sí, porque como veníamos conversando, Venezuela tiene una huella mitocondrial, una huella del ADN cultural desde la época de la colonia, donde predominaba el poder monárquico, el del rey. Y eso, cuando empezó la democracia, ya el monarca dejó de ser monarca, ¿no?, sino que ahora es un presidente. Entonces, hemos sido demasiado, extremadamente presidencialistas. Y el común de las personas consideran que los bienes que administra ese funcionario es de él. Y él dispone de eso. No, eso es un bien, esos son bienes públicos. Sí, y mucha gente no han entendido, ¿no? Porque con la Revolución Francesa nace la República, y con la República nace el ciudadano. Y ser ciudadano significa que tengo derechos y deberes. Anteriormente, en la monarquía, no existía el ciudadano, es decir, no había derechos. El rey era dueño de la vida de la gente. Si el rey la historia y la Biblia están llenas de ejemplos donde el rey le mandaba a cortar la cabeza a quien le daba la gana, porque no había derechos. A raíz de la Revolución Francesa nace la República, con la República nace el ciudadano, y significa que yo tengo derechos y deberes, y que los representantes políticos, alcaldes, gobernadores, presidentes, legisladores, no son más que mis representantes y no son mis jefes. En todo caso, el jefe es la sociedad. Correcto, sí. Son los ciudadanos delegan en los gobernantes el poder que ellos tienen originalmente. Mandatario, cuando se habla de mandatario es que yo pueblo te estoy mandando, yo ciudadano te estoy mandando, no es que tú me mandas a mí. Entonces ellos lo asumen como que yo te mando a ti
y el pueblo abajo o la sociedad lo asume como que él me manda a mí. Y yo tengo que Un obedecer. Un grave error, sí. Bien, Así hacemos es. el corte comercial, al regreso continuaremos conversando con Alexander Chacón, promotor de la sociedad civil. No se aparten, este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. En transmisión, Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Alexander Chacón, promotor de la sociedad civil. Decías en el segmento anterior, empezando tu disertación, tu parte de la entrevista, que a veces la sociedad civil, ya definiste que los partidos políticos son parte de la sociedad civil, pero decías que a veces cuando había vacío de liderazgo en los partidos políticos, entonces tenía que emerger parte de esa sociedad que es sociedad civil, pero que no forma parte de los partidos políticos. Ante la actual coyuntura en Venezuela, los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, no han dado pie con bola. Y especialmente los de la oposición lo que han hecho es atornillar cada vez más al gobierno con sus torpezas, y me disculpa que lo diga de esta manera. ¿Cuál debe ser el papel entonces de la sociedad civil, de los que no son parte de los partidos? Hace tiempo yo vengo sosteniendo esto, que debiera emerger la sociedad, o debiéramos emerger que no somos parte de los partidos políticos y tomar el control político del país. Arrebatar el poder político al gobierno y apartar a los que son oposición hoy en día, porque lo que han hecho es contribuir con que el actual sistema se atornille. ¿Cuál es tu oposición al respecto? Mira, ese es un proceso, ¿no? Muchos recordarán a René Tolina. ¿Verdad? René Tolina se puede decir que emergió de la sociedad civil, ¿verdad? No venía de las raíces de un partido político, ni un partido político lo catapultó, sino que él con sus propios conocimientos, sus propias prácticas y el interés por la nación, él salió a la palestra, a la arena electoral, a la arena política, en vista de que ya para aquel entonces ya había una crisis en los partidos políticos, ¿verdad? Porque esto no es nuevo, tiene tiempo. Y es claro que
los mismos militantes de los partidos políticos. Sin embargo, disculpa, ha sido lo mejor de la historia política venezolana, Claro. ese periodo. Claro, sí. Y por supuesto, eso fue un periodo donde teníamos una democracia imperfecta, Ujú. pero que era perfectible. Así es. Y como decíamos, como dicen por ahí un refrán popular que dice, bueno, más vale bueno conocido que malo por conocer. Y eso fue lo que nos ocurrió. Por estar buscando mejorar, resulta que no salió al revés la cosa. Pero los partidos políticos, y yo diría que no es los partidos políticos, sino quienes forman parte de los partidos políticos, ellos están conscientes que deben de renovarse. Ellos están conscientes de las imperfecciones que tienen de sus liderazgos, porque no es el partido político como tal, el partido político es una institución, sino los liderazgos. Cuando ya en aquellos tiempos de René Tolina salió él a la palestra, los cogollos de los partidos políticos no permitían que los liderazgos naturales de su militancia tuvieran oportunidad Así es. Sí. Ellos no dejaban subir al que venía subiendo, lo apartaban. Del camino. Correcto. Entonces llegó un momento de crisis donde, bueno, si los partidos políticos no tienen, no quieren dejar el espacio a los nuevos liderazgos naturales que tienen su partido, entonces surgen, porque en el universo nada queda vacío, es una ley natural, nada queda vacío. En este caso, entonces, igual como ahora, hay muchas personas, muchos ciudadanos que en vista de la necesidad que hay, en vista de que el liderazgo de los partidos políticos no cumple el perfil que requiere la población, los líderes a nivel nacional, hay mucho liderazgo natural que se está formando, que está trabajando y que está haciendo su trabajo de formación y de formación de redes para en determinado momento entrar en la palestra política. Eso está ocurriendo en este momento. Sí, sabes que yo siempre he tenido la inquietud porque con el chavismo se mostró un sistema de un solo líder. El único líder era Hugo Chávez, Sí. era el único líder. Y a raíz de eso yo siempre he sostenido que deben emerger miles de líderes o millones de líderes a lo largo y ancho del país, no un liderazgo único, por eso, sin duda alguna, y eso, aunque muchos no estén de acuerdo conmigo, pero eso, y a la vista estamos, en la realidad que estamos hoy, eso le hizo mucho daño a la democracia venezolana. Claro, claro. ¿No? Y no solamente el caudillismo de Chávez, sino el caudillismo de Alfarusero. Claro, por eso el mueren caudillismo de Así Caldera, es. el caudillismo de tantos, ¿verdad? Militares, que por ejemplo tuvo Gómez. Alfarusero fue un dictador dentro del Partido de Acción Claro, Democrática, claro. un dictador. Sí, entonces claro, todas esas prácticas a la final le hacen daño al partido, porque el partido se divide, ¿verdad? Hay facciones que agarran cada quien por su lado, y le hace un gran daño al país también. A la democracia. A la democracia, por supuesto, porque entonces quienes deben de ser ejemplos de democracia dentro de su mismo partido no son democráticos. Ajá, pero entonces, ¿qué hacer? Bueno, Ejemplo, yo te hablo de la gente que no forma parte de los partidos políticos, porque la gente que está dentro de esos partidos políticos deben darse cuenta, oye, de que No. estamos yéndonos por el camino que no es. claro. Mira, te voy a poner un ejemplo. En la ex Yugoslavia, cuando el dictador Milošević, cuando hubo esa crisis que él se vio obligado a hacer unas elecciones, los partidos políticos de ese entonces, allá en Yugoslavia, estaban totalmente divididos. No había un liderazgo de los partidos políticos. Y allá tuvieron que usar un profesor universitario que nadie conocía. Y fue el que amalgamó, los partidos políticos se pusieron de acuerdo y aceptaron que él fuera el presidente, que fuera el candidato de presidente para ese momento. Y fue el que amalgamó todas esas fracturas, todas esas cosas que habían alrededor de esa oposición y logró ganar las elecciones. Por supuesto, Milošević, el dictador, hizo trampa y a la final la sociedad civil de ese momento estaba muy bien organizada y tenía contabilizado al detalle todas las urnas, todas las mesas y le demostró al poder militar de ese país que ellos habían ganado. A pesar de que Milošević le había dicho que no aceptaran los resultados que se estaban. Bueno, hubo una cuestión allá, a la final el país ganó. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, conjuntamente con los partidos políticos, se organizaron y demostraron que hubo fraude y se demostró
ante las fuerzas militares que apoyaban al régimen, se demostró que habían hecho fraude y que era tan masiva el movimiento en ese momento que ellos no dejaron que le arrebataran el triunfo y el cambio que se requería. Ok, y mirándonos al caso de Venezuela, sociedad civil organizada, partidos políticos organizados, ¿eso no está pasando en Venezuela o sí está pasando? No, los partidos políticos están organizados, por supuesto. Lo que hay es primero lo que hay es que hay unas fracturas internas en las bases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos las bases observan que no hay coherencia en el discurso de arriba. En el discurso de arriba. Y lo que le prometen no se cumple. Y los liderazgos naturales tampoco los dejan que emerjan, ¿verdad? Que no se refresquen esos liderazgos. Ajá, pero hay una excepción, el caso de Guaidó, parecido a lo que tú acabas de explicar de Yugoslavia, un total desconocido. Correcto. Que emergió y alcanzó un liderazgo bastante contundente. Sí. Tuvo muy buena pegada al principio, pero el liderazgo de Guaidó se desinfló. Claro, Guaidó, acuérdate que Guaidó no es independiente, él pertenecía o él formaba parte, militaba en un partido político. Pero aparentemente se manejó distinto, bueno, como se sí, viene manejando los políticos en Venezuela. Fue algo circunstancial pero también. Pero ofreció cosas que no se cumplieron y entonces da al traste con ese liderazgo. Se crean falsas expectativas y eso a la final pasa factura. Así es. Y los errores en política se pagan caro. Claro, entonces yo no soy un político, ni aspiro a un cargo político. Lo que estoy aquí, bueno, porque necesitamos enseñarle que mejore el país y enseñarle muchas cosas a los ciudadanos al despertar, ¿verdad? Para que puedan usar la política de buena manera, una manera correcta. En el caso de este profesor, no recuerdo el nombre, allá en Yugoslavia, él era un profesor, él nunca militó en un partido político. Entonces, claro, como no representaba ninguno de los partidos, fue mucho más fácil que él representara a toda la nación. Sí, debe ser un discurso se hace necesario, ¿vale? La gente del Movimiento Socialismo Más, yo hace años vengo entrevistando a Felipe Mujica, su secretario general, a María Verdial, que es la vicepresidenta del partido, y acá al desaparecido Henry Rodríguez y a Ligia Llanes. Ellos desde hace un buen tiempo vienen sosteniendo que se hace necesaria la unificación del país. Todos los sectores de la sociedad nacional, chavistas, antichavistas, los que se oponen al chavismo, los que se oponen a la oposición. Ese discurso tiene validez. Sí. En eso debemos andar todos, montados todos. Claro, mira, esa es una de las grandes preocupaciones. Cuando Chávez tomó el poder, ¿verdad?, vía democrática, una de mis grandes preocupaciones a título personal fue eso, la fractura en que se estaban metiendo la gente para dividirnos entre nosotros mismos, esa forma irreconciliable de vivir, esa forma de vivir siempre en guerra, en conflicto, eso... ¿Te refieres al discurso y al accionar de Chávez? Correcto, sí. Y eso sabíamos muy bien que eso iba a traer y Chávez logró su cometido. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? El universo tiende a fracturarse. Eso es una ley natural, tiende a fracturarse. Pero nosotros los seres humanos, como creación divina, estamos en la obligación y tenemos las facultades de cohesionar, de reconstruir, de unificar y de conciliar. Esas son dos fuerzas que están siempre en pugna. Pero nosotros tenemos la gran capacidad, por diseño divino, de poder lograr unificar, cohesionar y reconstruir. Sí. Ahora, ¿se hace necesario un cambio en el país? Por supuesto. Se hace necesario un giro en lo económico, especialmente, en lo político e incluso en lo social. Tenemos dos eventos nosotros, los venezolanos, que nos deben hacer cambiar y madurar. Uno, el coronavirus, que le ha cambiado la vida al mundo entero, al planeta. O sea, ha sido una cuestión que ha paralizado totalmente el planeta. Y segundo, la crisis política y económica en la que hemos estado sumergidos por años. Desde tu óptica, ¿crees que hemos alcanzado un grado de madurez los venezolanos? Hablando de manera general. Mira, en manera general podemos ver lo siguiente. Si lo vemos en forma... Disculpa, podríamos decir, porque cuando Chávez llega al poder, el voto en Venezuela no era tan elevado la participación. La participación electoral, sí. Chávez cuando gana en el 98 no gana por mucho, ganó por una ventaja, pero no por mucha
pero después Chávez se convierte en un promotor del voto, la gente vota, muchos a favor del presidente Chávez y muchos en contra del presidente Chávez. En ese caso se puede decir que fue positivo porque fue un promotor del voto. Bueno, tú supieras que cuando Chávez ganó, creo que hubo una gran abstención. Hubo una abstención. En el 98 sí, claro. Sí, en el 98. Hubo una abstención que creo que del 65%. Sí, pero luego él hizo Claro. que la gente votara, acudiera, unos Claro. a favor y otros en contra. La Claro. gente se activó. Sí, se polarizó. Sí, bien, debemos hacer el corte. Hacemos el corte comercial, al regreso continuaremos conversando con el amigo Alexander Chacón, él es promotor de la sociedad civil. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. En la delantera, los Mille 1.37 entran en la recta final, Mayón Business dominando. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Alexander Chacón, él es promotor de la sociedad civil. Alexander, tú te graduaste en la Universidad del Sur en Administración, ¿no? Administración de empresas, sí. Sí. También eres empresario. Correcto, Has sí. sido miembro o eres miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná, Cacoimpar. Chávez llega al poder porque el país requería un cambio. Sí. Después Chávez dice que es necesario crear un nuevo hombre. Hoy en día se hace necesario cambiar, ya lo hablamos en el segmento anterior, hace falta un giro económico, en lo político, en lo social incluso. Pero ese cambio debe ser retornar a lo que Chávez llamó la Cuarta República, o debe ser una mezcla de lo que fue la Cuarta República o lo que es la Quinta República, o debe ser distinto a lo que fue la Cuarta República y a lo que ha sido el chavismo. No. O debe tener de ambos. No, definitivamente Venezuela requiere de romper los viejos paradigmas en los cuales los modelos por los cuales hemos transitado ya se agotaron. Chávez encarnó el militarismo. Sí. Con Chávez retorna el militarismo. Correcto. Claro, no con el acento Sí. hasta el 58, pero sí retorna el militarismo. También encarnó el centralismo y el totalitarismo, el mesianismo, ¿verdad? Todas esas características que no deben volverse a repetir en Venezuela, porque Venezuela, para que pueda ser un país de primer orden, debe ser un país parlamentario.
porque el Parlamento es el que representa al pueblo. ¿Pero tú crees que Chávez siempre fue así o lo enfermó el poder? ¿Tú crees que Chávez llegó con buenas intenciones de cambiar a la sociedad venezolana? No, para mí él era, considero yo que dentro de su óptica revolucionaria, él consideraba que la revolución era lo mejor que le podía ocurrir Sí, claro, a un claro, pueblo, claro, ¿verdad? ese era su proyecto. Dentro de su óptica, dentro de su idealismo. Pero ya por experiencia, por la historia, sabemos que ese tipo de fórmulas nunca han sido beneficiosos para ninguna nación, ¿verdad? Y por supuesto, los países democráticos son los que han podido lograr desarrollos de toda índole. Porque los países que son totalitarios, a la final el Estado es demasiado grande y los civiles son demasiado pequeños. Y el civil entonces no tiene el poder para poder ejercer el poder sobre sus mandatarios, Claro. ¿verdad? Ni sobre sus fuerzas armadas. O sea, que el Estado no puede estar por encima de la sociedad. Correcto. El Estado es el administrador de la cosa pública para que la sociedad funcione bien, Sí. pero no se puede anteponer por encima de la Mire, sociedad. yo les voy a mencionar ahorita algo que muchos cuando yo estudiaba nos decían que la nacionalización del petróleo iba a traer un gran desarrollo y era beneficioso y positivo para el país. Y la historia nos ha demostrado que esa nacionalización lo que hizo fue que le dio más poder al Estado. ¿Por qué? Porque los recursos que antes manejaban los privados, ahora los maneja todo el gobierno, en este caso el Ejecutivo, que supuestamente representan al Estado. Sí, pero que antes lo manejaban privados que no eran venezolanos. Claro, pero el tejido empresarial nacional que fue creciendo durante todo este tiempo, desde Gómez para acá, que fue por el auge de la industria petrolera, creció. Se instalaron ensambladoras, fábricas, exportábamos marrano, carne porcina, exportábamos arroz, exportábamos caraotas, exportábamos muchos renglones, que eso quiere decir que el sector privado manejaba grandes recursos de Sí, pero capital. eso fue antes de la Venezuela petrolera, nosotros éramos un país exportador de productos agropecuarios. Claro, claro. Eso quiere decir que desde la época de Gómez para acá se le dio bastante, fue creciendo mucho el capital privado y el tejido empresarial, el parque industrial, y eso producía la riqueza del país. Porque el Estado le dio la oportunidad que lo hiciera. Claro, y la industria petrolera también se reciclaba ese dinero, esos petrodólares se reciclaban en la economía y generaba más riqueza. Ok, pero yo estoy de acuerdo con que el Estado, ejemplo, PDVSA, porque yo he entrevistado, la otra vez entrevistaba al economista José Guerra, y él me decía que PDVSA en parte se debía privatizar. Yo le decía, bueno, pero que el 51% de las acciones deberían, según mi óptica, deberían pertenecer al Estado venezolano. Yo soy partidario de que PDVSA, ejemplo, sea la mayor, puede haber participación privada, como tú dices, bien sea, porque incluso el economista José Guerra me decía que incluso nacionales pudieran ser personas Claro. naturales, pudieran ser socios de PDVSA. Claro. Pero desde mi punto de vista debiera ser el 51% manejado por el Estado. Un Estado serio, por supuesto. Sí, no, eso es contraproducente porque aunque el Estado sea el 51% del accionario de la industria petrolera, va a tener demasiado poder sobre los civiles. Y la administración se hace poco transparente porque nosotros, los latinoamericanos, no solamente los venezolanos, todavía no tenemos un criterio de lo que es el uso moral de los recursos, sino que están... Pero no solamente eso es para el sector estatal, también para los empresarios. Claro, claro. Porque así como el Estado puede abusar o el gobierno puede abusar, los empresarios también pueden abusar. Claro, claro. Pero ¿qué sucede? Cuando el Estado y el gobierno, el Ejecutivo, que es el que fue nombrado por el pueblo para administrar los recursos, tiene la facultad y tiene el poder de, mediante las leyes, hacer cumplir que los privados cumplan. Y la Contraloría y todos los órganos del Estado regular, Sí, ¿verdad? sí. Al privado. Pero el privado nunca podrá regular al Ejecutivo. Sí, pero para eso Porque es el Estado. hay demasiado poder económico Sí, en para- sus manos. Pero para eso es el Estado para regular. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Ese desequilibrio de poder no es favorable para ninguna economía. Tú te pones a ver los países desarrollados, los estados se dedican sus funciones
educación, defensa y, Servicios públicos. no, y los servicios públicos son privados y por eso funcionan. Ellos lo que hacen es que regulan y promueven para que se desarrollen, pero los servicios públicos no deben estar en poder del Estado. Ejemplo, el agua, una cuestión que también yo soy partidario de que debe estar siempre manejada por el Estado. Claro, porque imagínate el agua en manos privadas a lo que podemos llegar. Claro, estamos en la digamos, en la balanza Sí. y es prácticamente lo mismo lo que Los está pasando extremos. con el Estado, ¿no? Porque no es posible que nos sometan a 4 meses sin agua. Claro, ¿qué sucede? Lo que son las fuentes de agua, los embalses, los afluentes de donde se nutren los embalses, eso sí debe estar en manos del Estado. Claro. Y el Estado debe de proteger las cuencas. Debe tener ciertas políticas para que se produzca más agua. Que eso debe estar en manos del Estado. Eso sí debe Claro, estar en claro. manos del Estado, Está bien. ¿verdad? Y lo que es la parte de la construcción de acueductos, toda esa cosa tiene que estar en manos del Estado. Pero de allí, aguas abajo, lo que es la distribución, recaudación y todo lo demás sí debe estar en manos de privados. El Estado le da en concesión ciertas áreas de lo que es el negocio del agua y el Estado se reserva la parte de lo que son las cuencas, los embalses y todo ese tipo de Pues cosas. sabes que lo que Chávez llamó la Cuarta República se encargó de construir una red nacional de acueductos muy Muy amplia. Muy amplia, sí, porque incluso aquí la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que los acueductos son manejados por el municipio, pero me imagino que eso lo tomaron de leyes de otros países, porque en Venezuela no funciona así. No, Los no municipios funciona. acá no tienen poder para la capacidad de acueductos que nosotros tenemos. Claro, porque ¿qué sucede? La ley municipal establece que los municipios pueden administrar la distribución del agua y la recaudación, pero eso tiene que asignarlo el ministerio o el ejecutivo, asignarlo a través de la gobernación a los municipios. Hay varias, en Yaracuy y en Lara hay algunos municipios que tienen asignada y administran el agua de esos municipios y lo hacen a través, como Hidrofalcón, que es una hidrológica regional, allá lo hace municipalmente y funciona muy bien, ¿eh? A pesar de los problemas, las cosas, y así debería ser. El próximo alcalde de Carirubana debería de asumir, de solicitar al ministerio esa competencia. Ok. Ahora, siguiendo con la cuestión de la sociedad civil debiera empujar a que esto que tú estás planteando se concrete. Claro, eso forma parte del conocimiento que se debe bajar a los ciudadanos para que estén conscientes de que el agua debe administrarse en forma municipal. Y los ciudadanos, una vez que tienen el conocimiento y se organizan, deben presionar mediante la ley de participación de planificación urbana. Se pueden hacer allí los planteamientos y presionar de buena manera para que eso se logre, porque eso es positivo para el municipio. Sí, sabes que uno de los gobiernos más importantes es precisamente el gobierno municipal porque es que está más cercano al ciudadano. al ciudadano, ¿no? Y el ciudadano debiera como que abocarse más a eso y el gobernante, el alcalde, los concejales debieran abocarse, o sea, ambos sectores considero que están un tanto fríos en ese sentido, ¿no? Deberían como que compenetrarse más. Las autoridades municipales con la sociedad del municipio, porque sin duda alguna están como que más cercanos, debieran más bien abrazarse, ¿no? Y trabajar en conjunto. Sí, porque el desconocimiento nos lleva a eso. Los ciudadanos independientes deberíamos formar parte de la Cámara Municipal. Los concejales son los que realmente representan la voz del pueblo, el poder del pueblo. Sí. Y el alcalde simplemente es un administrador, sí, ¿verdad? Es como decir, como un gerente del municipio. Así es. Y el pueblo, a través de la Cámara Municipal, es el que controla al alcalde. Lo llaman el conserje, ¿no? Bueno, sí, es como un conserje del municipio. Claro. Porque es el que está pendiente de la luminaria, pendiente de mantenimiento, ese tipo de cosas, recaudar, cobrar y ese tipo de cosas. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos ya nuestro último segmento conversando con Alexander Chacón, promotor de la sociedad civil. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
recta final, Mayón Business dominando. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En transmisión, Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Alexander Chacón, promotor de la sociedad civil. Ahora, Alexander, ¿cómo llegar a ese estadio, a ese escenario de que la mayoría de la gente, de que la mayoría tenga conciencia ciudadana? Esperemos no aspiremos al 100% de la ciudadanía o de la población, pero de cómo llegamos a ese nivel o a ese estadio de que la mayoría tome conciencia ciudadana, es decir, que yo estoy al tanto de cuáles son mis derechos y como tal los reclamo y los aplico, de que yo no veo al presidente como mi jefe, o no veo al gobernador como mi jefe, o no veo al alcalde como mi jefe, sino que lo veo como una persona que está administrando la cosa pública o los recursos del Estado para el bienestar de la sociedad en general. Bueno, si uno observa los resultados de la consulta popular, ¿verdad? Uno dice que sí hay un despertar de las personas, de los ciudadanos. Sí hay un despertar porque el evento anterior del 6 de diciembre la gente no fue a participar. Conscientemente lo hizo como una especie de desobediencia civil, ¿verdad? No voy a participar porque yo no quiero ser parte de eso. Y hubo el otro evento donde la gente sí participó. Pero no fue tanta la participación tampoco. No fue tanta, pero fue 3 veces más de la del 6. Y eso ya nos da un indicativo de que sí hay un sentimiento, hay un despertar de las personas y que se ha mantenido durante el tiempo, porque si tú observas la participación del referéndum para la constitución, del cambio de la constitución en el 2007, ¿verdad? Que se rechazó, y luego se hizo la del 16 de julio del 2017, y luego se hizo tú observas una constante. Hay una gran cantidad de ciudadanos que están conscientes de su rol, de sus derechos, y que están conscientes de que se están haciendo más las cosas. Es más, hasta hay un reclamo hacia la oposición porque no quieren participar o no quieren saber nada de los partidos políticos tradicionales, y eso lo dicen las encuestas. Entonces, cuando tú ves todos esos indicadores, te dicen, cónchale, a pesar de la crisis, las personas están tomando conciencia. Y muchas veces las sociedades o los individuos aprendemos por las malas o aprendemos por las buenas. Y durante todos estos años hemos venido aprendiendo por las malas. Y eso también es una forma de aprendizaje. ¿Qué sucede? Para aprender se requiere de tiempo. Y cuando a la gran mayoría de la población tú la tienes solamente en la búsqueda del día a día, del sustento, no te queda tiempo para... Es como estamos hoy en día. Es como estamos hoy. No le permite a las personas pensar más allá
de la lucha por el sustento, por la supervivencia, por el comer solamente. Esa es la base de la pirámide de Maslow. Sí, esa es la pirámide de Maslow, que es la parte más baja, donde allí la persona está solamente para sobrevivir, para cubrir sus necesidades básicas. Luego sigue el otro estrato, después el otro, donde ya vas cubriendo otras necesidades, como estudios, otras necesidades de entretenimiento y así sucesivamente. En este momento la gran mayoría de los venezolanos están solamente sobreviviendo. Entonces, bajo ese escenario se requiere, y bajo el otro escenario donde cada vez hay menos medios de comunicación para poder difundir mensajes de este tipo, le llega menos a la gente, ¿verdad? Porque ya no tenemos la cantidad de televisoras que teníamos antes, no tenemos los medios escritos. Pero están las redes sociales. Correcto, claro que compensa, pero no todas las personas tienen un teléfono inteligente, sí. ¿verdad? Y cada vez es más difícil que una persona tenga porque se le daña, ya no lo puedes reponer por lo costoso. Y antes, por ejemplo, si tú hubiese la libertad de prensa y a las editoriales se les diera la libertad de poder comprar las bobinas de papel y los ciudadanos pudieran leer y tener sus ejemplares de periódicos, de opinión y todo, como yo aprendí a leer y le agarré un gusto a leer porque, bueno, en mis tiempos yo leía mucho el Nacional, Universal, y eso, si no lo podía leer yo en ese día, pues lo leía después, otro día. Y se leían todas las corrientes. Y se leían todas las corrientes. En el Nacional y en el Universal leías todas las corrientes. Y ahí tú leías de todo. Izquierda y derecha. Y yo soy yo soy un ratón de biblioteca, me encanta leer mucho y eso lo aprendí precisamente leyendo periódicos. Cosa que la generación actual no la tiene. Claro, tiene el Facebook, tiene las redes sociales, pero a pesar de que tenemos una biblioteca global, a donde tenemos acceso a toda la información, no todas las personas tienen acceso a esa información. Así es. Entonces, a esas personas que no tienen esa facilidad de tener un teléfono inteligente y poder acceder a esa información, también es una información que hay que dársela de forma programada para que la vayan digiriendo de buena manera. Y para eso entonces están diferentes escuelas, pero como te digo, la misma necesidad no permite que les lleguemos. Nosotros en nuestro equipo de la sociedad civil, no solamente a nivel de Carirubana, Paraguaná, el Estado Falcón y a nivel nacional, forman parte equipos que nos forman siempre, ¿verdad? Constantemente. Y cuando llegamos a las comunidades procuramos siempre dejar algo de información para que las comunidades se vayan enterando de cuáles son las herramientas para empoderarte, porque no podemos, las comunidades pueden resolver sus situaciones tomando las herramientas que le provee la Constitución y nos provee la humanidad para empoderarnos. Cuando decimos empoderarnos quiere decir que ya tú tienes poder para poder encauzar tu destino personal, tu destino familiar y tu destino comunitario. Nosotros estamos hace unos 2 años promoviendo lo que son los comités de usuarios de los servicios públicos. Los consejos comunales se dedicaron de hace unos años para acá solamente a lo que es CLAP, a las bolsas de CLAP, ¿verdad? Sí. Y ese tipo de cosas de calle solamente. Puntuales, sí, para eso. Y para los eventos electorales. Para eso solamente quedaron los consejos comunales. Sin embargo, yo soy vocero de mi consejo comunal de los servicios públicos. Sin embargo, siempre he tenido esa crítica, ¿no? Y nosotros hemos promovido los comités de usuarios en vista del vacío que existe de los consejos comunales, porque en teoría existen, pero en la práctica no se ejercen todas las funciones que deberían de realizarse. A pesar de que, bueno, por ejemplo, en mi comunidad los voceros son muy activos, aunque sean muy pocos, casi siempre funcionan. Aquí en la organización Jorge Hernández también son muy activos el comité de usuarios y hemos podido resolver muchos problemas de los servicios públicos precisamente por ese activismo, esa organización y esa interacción que tenemos con las entidades. La cuestión está en hacer los reclamos, ¿no? o la queja, porque eso de que se trató de implementar, que se rompe una tubería en una calle, que sea la misma gente la que solventa esa situación, no debe ser así. No, claro. Debe ser los técnicos de Hidrofalcón, la electricidad de igual forma, o sea, debemos volver a eso, retomar eso nuevamente, claro. Que sean los especialistas quienes arreglen las cosas. No, por supuesto, esa es la dinámica que hay que realizar. Pero por ejemplo, si por ejemplo, CanTV tiene unas líneas que tiene que reparar y de repente CanTV nos dice, mira, nos hacen falta 200 conectores, no tenemos inventario, ni en Caracas ni aquí. Bueno, nosotros como comunidad no nos podemos parar
Los compramos por Mercado Libre, Ok, pero los compramos. ok, esa es una manera. ¿Ves? Claro. Sí. Bien, estamos llegando al final. Brevemente, ¿con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, yo quiero cerrar con lo siguiente. Primero, darle las gracias. Y segundo, decirles que estamos a la orden y que la política correcta, la política del buen ejercicio de la política es un derecho inherente al ser humano. ¿Ustedes dictan talleres, algo así, a la ciudadanía para tratar de empoderarse de la... Sí, pues me pueden llamar al 0412-660-5382. Repítelo, por favor. 0412-660-5382. Y yo allí podemos organizar talleres de forma gratuita para darles las herramientas para empoderar a las comunidades. ¿Alguna página web? No, por ahora no tenemos página web. Ok, bien. Agradecido entonces con Alexander de Chacón, promotor de la sociedad civil. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.